¿Listo? Bueno, la varianza nos va a dar el promedio de distancias que hay de cada dato con el dato central. Promedio de distancias entre cada dato con el dato central. Dificilísimo, sí, ¿no? Bien, a mí una vez me dieron un ejemplo que me ayudó a entender de manera un poco más gráfica qué era la varianza, y es algo así. Es medio violento el ejemplo, no se asuste nadie porque yo habla de armas, en mi vida tuve un arma, ¿sí? Eh, Cuando uno dispara con una escopeta, ¿sí? Con una munición que tiene perdigones, bueno, lo que va a pasar es esto. Supongamos que este es el perdigón central, ¿no? Y voy a empezar a tener todos los perdigones alrededor. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Sí, sí. ¿Sí? O sea, se Sí. dispara y los perdigones empiezan. se dispersan. Bueno, es claro, se dispersan. Lo que sucede es que de ese dato central que nosotros pudimos obtener, que es el promedio, la varianza nos va a dar el promedio entre las distancias. O sea, de este dato central a este dato hay una distancia. De este dato a este hay otra, y así, 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 así. Bueno, nos va a dar el promedio entre todas esas distancias. ¿Sí? O Ajá. sea, del dato central, cómo se dispersan en promedio hacia los costados. ¿Cómo se obtiene eso? Matemáticamente es esto que hicimos anteriormente. Esa columna que ustedes ven o que tienen ahí en los apuntes, volvemos a ver si la tengo. Ah, no, la borramos. Bueno. Decía que la última columna, digamos, iba a ser producto de obtener xy cuadrado por fi, sumatoria de todo eso que nos había dado 204, ¿sí? Sí. Pero esas serían como la sumatoria de las distancias. Entonces la varianza para nosotros, o la varianza va a ser la sumatoria desde igual 1 hasta n, que son todos los datos, el producto sumatoria, de xy al cuadrado por fi, ¿está Okay. bien? Sobre el total, menos la media al cuadrado. ¿Está bien? Esto es lo que resume lo que acabo de decir, el promedio entre las distancias. Y una, ¿cómo se llama? Un dato de Perdón, dispersión. Sí, decime. interrumpo. S menos X al cuadrado es menos Es, XY o es es. menos x rayita, que es el promedio Ah, ok, ok. al cuadrado. Esto es, si ustedes lo piensan como Pitágoras, ¿sí? Es eso, básicamente es esto, es triangulitos entre cada distancia, y saco cuando ustedes pasan el cateto 1, lo pasan restando, después se calcula, ¿sí? Es Pitágoras. Después, un dato de dispersión que está vinculado a la varianza es el desvío típico o desvío estándar, que básicamente es el desvío típico va a ser la raíz cuadrada de la varianza. ¿Sí? Bien, después hay datos de dispersión que se pueden obtener con datos que ya obtuvimos. ¿Sí? Esos datos de dispersión pueden ser, por ejemplo,
los cuartiles ¿sí? Los cuartiles hablan de lo siguiente: si yo tengo a toda mi población y la divido en 4 partes, el cuartil 1 va a estar acá, el cuartil 2 va a estar acá, el cuartil 3 va a estar acá. Este cuartil 2, para que ustedes entiendan, vendría a ser la mediana. ¿Sí? Este cuartil 1 y este cuartil 3 se puede obtener de la siguiente manera. Pensarlo igual que la mediana, nada más que a la población, ¿sí? La voy a tener que multiplicar por un cuarto. O sea que el cuartil 1 va a ser un cuarto por la población, que es n. ¿Está bien? Ahora, si vamos al ejemplo que teníamos anteriormente, teníamos que la población era 20, ¿no? O sea que si yo a 20 lo multiplico por un cuarto, me da 5. Tengo que buscar en la tablita dónde está el dato número 5. A ver si la tengo ahí a mano. El dato número 5 está en el segundo dato, ¿ven? No lo puedo escribir. A ver si Sí, me sí, deja se de- entiende. ¿Se entiende? Sí, dos, dos. Escritura de pantalla. Martín, no me quedó clara la fórmula de la varianza. Perdón, Sí, pero ahí vuelvo a eso. Porque conceptualmente. también me olvidé de decirle cómo calcularla. Me estaba ansioso con los cuartiles. Ahí vuelvo, ¿eh? El cuartil número 1 va a ser 2. ¿Por qué? A 20 lo multiplico por un cuarto. ¿Sí? Un cuarto me da 5. Sí. ¿Está bien? O sea que ese dato, que es, me está dando 5, lo tengo que buscar en la frecuencia acumulada, y en la frecuencia acumulada cae acá. Entonces el cuartil 1 estaría ahí. El tercer cuartil tendría que multiplicar a la población por 3 cuartos. ¿Sí? O sea, 3 cuartos por 20. 3 por 20 son 60, 60 dividido 4 me da 15. O sea que el tercer cuartil estaría acá. Sería 4, ¿ven? Tiene ese sentido. Y yo estaba acá. Entonces, para los cuartiles se puede utilizar la misma estrategia que usamos para la mediana, pero sabiendo que es una medida de dispersión. ¿Sí? Cuartil 3 sería 3 cuartos por n, y uso la misma estrategia de la mediana. ¿Sí? Yo me embalé con los cuartiles y este 204, ya ahora vuelvo a la varianza, ese de 204, piensen que sería de todo el cálculo, sería solamente esta parte. ¿Sí? Ahí iría 204. N es 20. Y X. Menos, ¿sí? La media nos había dado 3, ¿no? La media aritmética es 3 al cuadrado. Sí. Y ahí puedo calcular la varianza. ¿Me ayudan con una calculadora? Tendría que hacer 204 sobre 20 menos 9. $1,2. Eso, 1,2. Después, bueno, el desvío típico va a ser la raíz de 1,2. Que es 1 y pico, ¿no? 1,095. O sea que la varianza y el desvío típico son datos que necesariamente necesitan de un cálculo auxiliar. En cambio, los cuartiles, por ejemplo, son datos que, si bien hay que hacer una cuenta, son datos que uno los puede obtener
de manera más visual, ¿sí? Teniendo en cuenta esto de calcular la mediana, ayuda bastante. Después hay medidas de tendencia de dispersión relacionadas a los cuartiles, que son los deciles, ¿sí? Los percentiles, que en vez de dividir por 4, dividido por 10 o dividido por 100, ¿sí? Pero bueno, ahí ya estamos hablando de estudios estadísticos muy grandes, en donde el primer percentil, piensen a toda una población, la divido en 100 partes, tienen que ser datos, cantidad de datos muy grandes las que se obtuvieron. Porque muchas veces puede pasar de que en un determinado estudio estadístico, esa primer décima parte o esa primer centésima parte sea importante para un determinado análisis que se quiera hacer, ¿sí? Piensen que esos datos pueden ser de cantidad de visitas en un determinado horario. Sé que el tema de los percentiles se utiliza mucho en la psicología, que tiene que ver con la memoria, ¿sí? Siempre se dice que esto de la memoria corta, ¿no? Vieron que a veces uno dice, ¿dónde dejé la llave? Y la teníamos recién, ¿sí? Y tal vez uno lo recuerda. Ahora uno dice, bueno, ¿dónde tengo que ir a tomar el colectivo o el subte? Y uno se acuerda, bueno, porque hay datos que se guardan en la memoria corta, hace que la memoria tiene toda una... Entonces decía, la varianza y el desvío requieren de un cálculo. Ahora, los cuartiles y los percentiles o estas medidas de dispersión se pueden calcular visualmente, pero sí teniendo la idea, ¿sí? Ya nos queda nada, que son los datos, son los gráficos, ¿sí? Van a ver que son simples, pero Profe, nos había no, quedado colgadito ahí. recién que hizo el cálculo de la varianza, que hizo 204 menos 3 al cuadrado. Ese Sí. 3 al cuadrado, ¿de dónde salió? Vos tenés que indicarte ahí que el X con rayita es la mediana, la media aritmética, que nos había dado 9, nos había dado 3, era el promedio. ¿Sí? Entonces la cuenta que hicimos para sacar la varianza fue 204 sobre 20. Este 204 sale a hacer toda esa sumatoria de la última columna, dividido 20, menos el 3 al cuadrado. Este 3 es el promedio. ¿Sí, Gonzalo? Sí, profe. Sí, ahí entendí. Bien. Ese 3 era porque el 10 y el 11 aparecían en el 3, No, ¿no? ojo, no, porque ese era para la mediana, no para el promedio. Ah, está bien. ¿Sí? El promedio era el que vos sumabas todos los datos, dividías por el total, ese producto que tenías en la columna anterior. ¿Sí? Está bien. Sí, sí. Bien. Bueno, como gráficos estadísticos, tenemos el de barras. Acá voy a poner la variable, ¿sí? Y acá voy a poner la frecuencia absoluta. ¿Qué teníamos? 1, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Sí, sí. Y acá teníamos 2, 4, 6, 8. Bueno, acá las barras, en este tipo de variable, las barras van a estar separadas. O sea que el dato 1, si no me equivoco, tenía frecuencia 2. El dato 2 tenía frecuencia 4. Este es 4, no se alcanza a ver, ¿eh? Es muy infinito el lápiz, esperen. Vamos a achicarlo.
Acá tenemos 2, 4, 6 y 8. La frecuencia, el dato 2 tenía como frecuencia 4, estaría por acá un poquito menos. El dato 3 tendría frecuencia 8. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Ahora las barras tienen que estar separadas a una misma distancia. ¿Ven esta distancia que está acá? No se tienen que tocar, porque son datos que son distintos unos de otros. Cuando veamos variable continua, que es la clase que viene, ahí el gráfico cambia de nombre y en vez de ser un gráfico de barras es un histograma, porque van a ver que las barras están pegadas. Bueno, acá tenemos el dato 4, tenía 2, si no me equivoco, 4. 4, ¿no? Y el dato 5, 2. 4. Sí. Bueno, ese es el gráfico de barras, ¿sí? De este gráfico de barras salen un montón. Por ejemplo, si tomamos los puntos medios de cada barra, al final, y los unimos, está lo que se llama gráfico de línea o gráfico de la poligonal de frecuencias. ¿Sí? En este caso queda parecido como una pirámide, algo así. ¿Sí? Después pueden estar solamente de puntos, solamente los puntos, con líneas para arriba. ¿Sí? Bueno, de ahí salen un montón de gráficos estadísticos. Después el pictograma también sale del de barras, que es, en vez de poner barras, es poner, por ejemplo, si estamos hablando de una encuesta sobre, no sé, compañía de celular que utilizo, bueno, en las barras van a tener, por ejemplo, la marca misma, ¿sí? de la compañía, hasta donde lleguen la cantidad de frecuencias. O sea, el pictograma lo que hace es dar algo más gráfico relacionado a algo más visual, y no a una barra ¿Cómo que... se llama el de puntos, Martín? El primero es poligonal de frecuencias. Después tenés los de línea, ¿sí? Después tenés estos que van para arriba, también de línea, son muchos de línea. Ah, ¿y este cuál sería? El... ¿Cuál? Pregúntame. El de barras. Este es el de barras. Del gráfico de barras se desprenden todos estos que digo. Ah, listo, listo. ¿Sí? Bueno, después tenemos el circular. O el gráfico de torta, ¿no? Como dijeron. Bueno, para este tipo de gráficos, ustedes tienen, sacamos ahí los ¿cómo se llaman? Los grados que corresponde a cada frecuencia, ¿sí? A ver si me sale un poquito mejor el círculo. Ustedes fíjense que en la tabla de frecuencias, la frecuencia angular, la tienen, ya tienen cada dato qué cantidad de grados corresponde. ¿Sí? Entonces, el primer ángulo, ¿cuánto nos dio? Que no tengo la tabla a mano. 36 grados. 36 grados. 36 grados. Bueno, ahí, como decía Covelo, no hago con el compás, con un transportador, todo eso no hace falta. Y ahí ustedes lo que hacen es marcar digamos, el ángulo correspondiente. Acá tendría 45, 36 un poquito menos. Y acá ustedes no van a poner 36 grados. ¿Sí? Sino que generalmente lo que se pone en ese sector circular es el porcentaje. es el dato. Es el Claro, dato, que es el porcentaje. 10%, y acá ponen las referencias, después con colores, todo eso, después van a ver que va a quedar lindo. ¿Sí? Martín, Y pero vos no vas a la- hacer gráficos a mano, ¿no? No, Todo con no, Excel, no, todo con no, Excel. o sea, el Excel ya tira todo, van a ver que selecciono las columnas y Perfecto, tira todo. no, pero capaz que quería que hiciéramos gráficos a mano. No No estaría mal, ¿eh? sea malo, no sea malo. Bueno, y otro gráfico importante es la ojiva estadística. Vamos a pasar a otra pantalla. Que
acá voy a tener la, ¿cómo se llama? La variable, y acá voy a tener la frecuencia acumulada. Y siempre digamos, este gráfico, la ojiva va a ser un gráfico que va a ser como una curva así. ¿Está bien? Generalmente, depende también los datos cómo se vayan acumulando. ¿Sí? Piensen que si, no sé, tengo un equipo de fútbol que va ganando y los datos acumulados, bueno, voy a tener una curva ascendente. Ahora, si tengo un equipo de fútbol que pierde todos los partidos, bueno, la ojiva le va a quedar así derecha. ¿Se entiende la idea? Cuando voy acumulando datos, si gano, la ojiva va a ser, digamos, va a tener, va a ser creciente de manera más rápida. Si empata, bueno, la ojiva va a ser como, va a tener incremento, pero de manera más lenta, o sea, va a crecer más lento, ¿sí? Y si pierde, bueno, en este caso, fíjense que la ojiva es uno de los gráficos estadísticos que se está utilizando mucho por esto de la curva de contagio, ¿no? Que viene creciendo y que es lo que hay que intentar achatar, que bueno, es otro concepto que vimos en Matemática 2 muy relacionado desde otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista un poco más del análisis matemático. Pregunta, ¿estas así como suben pueden bajar o siempre o suben? No, una vez que sube bajan? ya después, claro, no, esta no va a bajar. Ah, ok. Porque se va a seguir acumulando, lo sumo se va a mantener. ¿Sí? Ok. Así que bueno, siempre hay que ver de dónde está agarrado este estudio estadístico. ¿Sí? Y de qué, si estamos hablando de un gráfico de barras, bueno, el gráfico de barras vimos que sí puede decrecer. ¿Sí? Ahora la ojiva siempre va como de manera ascendente, o puede quedar estancada. Bueno, esto sería todo por hoy, así que no sé si Pablito quiere dejar ahí de grabar. Esos últimos 3